Bien, en el video tutorial de hoy vamos a ver de manera muy sencilla una simulación que nos va a permitir entender la ley de Ohm, qué pasa cuando cambian los valores en cada uno de los conceptos que esta ley maneja. Entonces, para poder entrar a manejar nuestro simulador, primero hay que entender un poco pues, las variables que vamos a trabajar. Entonces tenemos la variable del voltaje, que en pocas palabras es la fuerza o el trabajo que tiene que hacer un factor externo, que generalmente es una fuente, para poder mover una carga positiva. ¿Listo? La fuente, para poder mover las cargas que tiene que aplicar un trabajo. A ese trabajo le vamos a llamar voltaje. Otro de los conceptos importantes es el concepto de intensidad o corriente eléctrica, que es simplemente es la cantidad de cargas que pasan por determinado elemento. ¿Listo? Entonces, simplemente es como si pudiéramos contar cuántas cargas van pasando por un elemento y esa cantidad de cargas es la que le vamos a llamar intensidad eléctrica. Y obviamente pues está nuestro concepto más importante, que es el de la resistencia, que simplemente es esa posición al paso de la energía. Entonces, como sabemos que la fuente hace un esfuerzo para mandar cargas y esas cargas las podemos contar, también hay un elemento que va a impedir que esas cargas pasen, porque la energía eléctrica tiene que ser controlada, porque de manera natural pues podría causar estragos. Entonces, para que no cause esos estragos, eh, manejamos la resistencia, que se va simplemente a poner al paso de todas esas cargas. ¿Listo? Esos tres conceptos son los que vamos a trabajar en la simulación de hoy. Esta es una explicación muy gráfica de la ley de Ohm. Simplemente vemos que el voltaje es el elemento que hace la fuerza para que las cargas pasen. Esa cantidad de cargas que pasan va a ser la intensidad, que se mide en amperios, y la resistencia, que se mide en ohmios, pues simplemente es la encargada de evitar que eso pase. ¿Listo? Entonces aquí está muy gráfica la explicación. Y hay que tener en cuenta nuestro triangulito de la ley de Ohm y nuestra fórmula principal. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Listo? Entonces, de nuestra fórmula principal salen estas dos fórmulas que están en las diapositivas, que son la fórmula para hallar la intensidad y la fórmula para hallar la resistencia. ¿Vale? Entonces, de aquí vamos a partir para poder hacer la simulación, y con esa simulación pues vamos a comprobar que en efecto lo que nos dice la fórmula es lo que pasa. Para utilizar nuestra simulación vamos a abrir nuestro programa, el de Cocodrile Technology. Entonces aquí ya tengo preparada el circuito que les voy a explicar y las gráficas que paso a paso les voy a ir explicando. ¿Listo? Hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta que esta formulita y esta formulita se derivan de la fórmula general, B es igual a I por R, y más que fórmulas, lo que nosotros debemos ver es los conceptos. Entonces hay que entender que, por ejemplo, en esta fórmula, si la resistencia es muy grande, o sea, si el paso de la energía está muy controlado, pues la intensidad va a ser muy bajita. Es obvio. Si ohm, la resistencia es muy grande, o sea, aprieta mucho, la cantidad de cargas que van a pasar, o sea, los amperios que van a pasar, pues van a ser muy pocos. En cambio, si ohm, si la resistencia no aprieta tanto, suelta un poquito, pues la cantidad de amperios va a pasar más. Lo vemos acá. Si la resistencia es más bien chiquita, como es una relación, la intensidad va a tender a crecer. Eso es lo que vamos a ver en las gráficas. ¿Vale? Entonces, este es el circuito, este que tengo acá. Este es el circuito que vamos a analizar. Es un circuito en serie básico con una fuente de 10 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio y un bombillito para mirar que esté funcionando. En este momento tengo detenida la simulación, entonces ahorita lo vamos a ver prendiendo. ¿Listo? Pero este va a ser el circuito en general que vamos a analizar, circuito en serie básico.
¿vale? Esta parte de acá es el mismo circuito, pero pues ya tiene algunas modificaciones para poder ver un poco mejor las gráficas. Por ejemplo, la fuente de 10 voltios se puede variar, como lo ven ahí, es una fuente variable, y la resistencia también es una resistencia variable, o sea que podemos cambiar durante la simulación los valores para poder ver qué va a pasar. Ustedes ven acá dos elementos, un voltímetro, que es simplemente un instrumento de medición que nos va a ayudar a medir obviamente el voltaje que cae sobre esta resistencia, y un amperímetro que nos va a ayudar a medir la intensidad en amperios que pasa por este circuito, ¿listo? Ustedes ven acá que el circuito cambia un poquito, pero solo cambia la estructura porque es el mismo circuito. Este que tenemos acá es este mismo, solo que lo manejamos diferente para poder ver estas variables, ¿listo? Vuelvo y les aclaro. Estos círculos, el voltímetro y el amperímetro, no hacen parte del circuito original, sino que son instrumentos de medición que yo puse para poder ver las gráficas, ¿listo? Y las gráficas que tenemos son la de voltaje, que la vamos a representar con la línea negra, la de intensidad, que va a ser una línea azul, y la resistencia, que va a ser la línea verde. Voltaje en voltios, la intensidad en miliamperios, y la resistencia en kiloohmios. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Vamos a iniciar nuestra simulación. Le vamos a dar Start. Y automáticamente vamos a ver que todas las gráficas se empiezan a mover. ¿Listo? Vamos a reiniciar alguna gráfica para que la velocidad nos ayude un poco. Y esta también la vamos a reiniciar. Bien, entonces, como vemos, el circuito ya prendió. Este circuito es este mismo. Entonces vemos que el bombillito ya prendió. Y pues podemos empezar a ver varias cositas. La primera, el voltaje está en 10 voltios. Entonces nuestra gráfica de voltaje nos está mostrando los 10 voltios. La intensidad que pasa por este circuito, o sea, la intensidad que llega a este bombillito, es de 8.1 miliamperios, como podemos ver acá, como nos lo está mostrando también el amperímetro y como nos lo está mostrando la gráfica. ¿Vale? La gráfica, como está en miliamperios, aquí nos está mostrando 8. ¿Listo? Y nuestra resistencia, como es de 1 kilo, pues acá nos está mostrando 1 kilo. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Vamos a mirar las relaciones que les mostré acá. Entonces, ¿cuál es la relación más básica? La relación más básica es la que se desprende de acá. ¿Listo? ¿Qué pasa si el voltaje empieza a bajar? Si el voltaje empieza a bajar, automáticamente la intensidad también va a empezar a bajar. Vamos a verlo en nuestro simulador. Voy a empezar a bajar el voltaje de nuestra fuente y lo que queremos ver es que esta intensidad va a empezar a bajar también. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a bajar el voltaje. Vamos a acomodar la gráfica. Y podemos ver que el voltaje ya bajó de 10 a 5 y que aquí la intensidad empezó a bajar. Vea que antes estaba en 8 y ahora va casi en 4. Entre más bajemos el voltaje, la intensidad va a tender a bajar mucho más. Cada vez que bajemos el voltaje, la intensidad va a bajar más. Si el voltaje llega a ser 0 en algún momento, obviamente la intensidad también va a ser 0. ¿Listo? Volvemos acá, si le subimos, cada vez que le vayamos subiendo al voltaje, usted puede ver aquí en la parte derecha, cada vez que la línea negra va subiendo, la línea azul también automáticamente va subiendo. ¿Listo? Ahí observamos, vamos subiendo, subiendo. Y el máximo, que es 10, nos tendría que dar el máximo en corriente, que va a ser 8 miliamperes. ¿Listo? Entonces, esa es la relación más básica. Ahora, vamos a simular esta relación de acá. ¿Qué pasa con estas variables? Nosotros el voltaje sí lo podemos controlar. Nosotros podemos controlar cuánto voltaje le ingresamos a nuestro circuito. ¿Cómo? Simplemente o variando la pila o comprando algún tipo de fuente que nos permita meter el voltaje que nosotros queramos. Las resistencias también las podemos controlar porque nosotros compramos el valor de las resistencias que queramos.
de un K, de una mega, dependiendo de lo que necesitamos. También se puede controlar. ¿Qué no podemos controlar? La intensidad del circuito no la podemos controlar independientemente. Esa va a ser una variable pues que va a depender del voltaje y de la resistencia. Nosotros no podemos decir que en principio vamos a meterle un amperio al circuito, porque no tenemos la posibilidad de manejar esas cargas. Simplemente calculamos la corriente que queramos modificando los valores que sí podemos modificar, que es el del voltaje y la resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta relación de acá. ¿Qué pasa si la resistencia, si la resistencia es muy grande? Entonces, habíamos hablado que si la resistencia es muy grande, la intensidad va a tener que ser muy chiquita. Entonces vamos a comprobar eso. Aquí tenemos nuestra resistencia en 1 kilo ohmio. Con esa resistencia de 1 kilo ohmio, nuestra intensidad es de 8.1 miliamperios. Es chiquita. Vamos a empezar a bajar el valor de la resistencia y automáticamente tendremos que ver que el valor de la intensidad sube. Recuerden, si la resistencia baja, quiere decir que más cargas van a pasar, y si más cargas pasan, pues la intensidad va a tender a crecer. ¿Listo? Entonces lo vamos a comprobar. Vamos a bajar nuestra resistencia. Entonces la línea verde va bajando y usted va a ver que la línea azul va subiendo. ¿Listo? Observe que la línea verde va bajando y la línea azul va subiendo. Pero pilas. Va a llegar un momento en el que, como la resistencia baja tanto, como baja tanto la resistencia, el flujo de energía es tan alto que va a tender a dañar nuestro bombillito. Observe lo siguiente. Si yo subo de nuevo la resistencia, empieza a bajar la intensidad. Y si empieza a bajar la intensidad, si usted se da cuenta, el bombillo alumbra un poquito menos. Observe que cada vez que yo muevo la resistencia, el bombillo alumbra o más o menos. ¿Listo? Vamos a hacer el caso extremo. El caso extremo es bajar la resistencia tanto que la intensidad sea tan alta y dañe el bombillo. Entonces, aproximadamente, yo la calculé por ahí en unos 250 ohmios. Entonces voy en 300, el bombillo está prendido todavía, pero la intensidad es alta. Ahí, mira. En 254 ohmios, la resistencia es tan bajita que el LED no aguantó. Mira que acá nos explica por qué explotó. Nos está diciendo que el máximo de corriente que acepta este LED es 30 miliamperios. Y la resistencia, como fue tan bajita, dejó pasar más de 30, dejó pasar 31. ¿Qué pasó? Explotó nuestro LED. Entonces vamos a arreglarlo para volver a ver la grafiquita. Entonces mira la variación tan grande. Cada vez que la resistencia sube, la intensidad baja. Cada vez que la resistencia baja, observa porfa la línea azul y la línea verde, son inversamente proporcionales. Mientras una baja, la otra sube y viceversa. Y va a llegar un punto en el que baja tanto la resistencia que se explota el circuito. ¿Listo? Entonces, con esta simulación comprobamos que las relaciones de la ley de Ohm funcionan de manera correcta. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto.